con la articulación que se articula con el acetábulo del coxal y forma la articulación coxofemoral con su cabeza, su trocánter mayor y trocánter menor. No se ve la pantalla, disculpe, doctor. Ay, ya, un ratito, perdón. Vuelvo a presentarlos, me avisan, por favor. Ahí sí se ve. ¿Se ve? Bueno, decía que el fémur tiene todas esas características, el hueso largo, par, simétrico, que se encuentra ubicado entre la articulación de la pelvis o comunica la pelvis con la rodilla. Tiene una extremidad proximal formada por una cabeza, otro trocánter mayor, menor, que se articula con el acetábulo, formando la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Y tiene una parte inferior donde se ensancha mucho, se ensancha un poco más, formando la región de los cóndilos femorales que se articula con la meseta tibial o el extremo proximal de la tibia. Características anatómicas importantes: la línea áspera que queda en la parte posterior del fémur, en la cara posterior de la diáfisis del fémur, que sirve básicamente para inserción de los músculos, sobre todo los vasto interno y vasto externo, pero sobre todo en traumatología y ortopedia nos sirve básicamente para que en ese sitio se va a presentar. Nosotros vamos a ver que quede perfectamente alineado en el caso de una fractura para que un hueso no quede rotado. Tenemos las inserciones musculares, sobre todo la de la parte anterior, que es el cuádriceps, el sartorio, y en la parte posterior, en la línea áspera, ya hablamos acerca de los vasto interno y el vasto externo, que son parte principal, fundamental del músculo cuádriceps. Su circulación está dada por el paquete vasculonervioso, tanto femoral, de la arteria, vena y nervio. Es importante ver porque esta parte de aquí puede lesionarse con algún tipo de fragmento, con algún tipo de extremidad o extremo del foco de fractura, que puede hacer que por acción muscular lo jale para un lado y pueda lacerar o dañar tanto la arteria, la vena, como la parte de las ramas neuronerviosas de ese nivel. Vean ustedes la gran vascularización de este músculo. El músculo, recuerden que el fémur está cubierto por mucha masa muscular, y esa masa muscular está cubierta para que de una u otra manera proteja el hueso. A diferencia de la tibia, que tiene muy poca masa muscular en la parte de adelante, el muslo como tal tiene una gran cantidad de músculos que protegen el hueso. Es por eso que ya vamos a ver el mecanismo, que se da un mecanismo principalmente de alta energía cuando hacemos algún tipo de trauma a este nivel. Ya dije que es el hueso más grande y con gran carga. Para que se fracture es por un hueso de trauma de alta energía. La fractura de fémur se asocia con otras lesiones politraumatizadas principalmente. La pérdida de sangre de estas fracturas es un nivel considerable. Este es uno de los huesos que más sangra junto con la pelvis. En el niño también, o en el recién nacido, se puede producir perdón por la interferencia. Tengo a mi hija al lado mío que me está haciendo preguntas de su tarea. Perdón. Pero a veces hay que cumplir con las dos cosas. Listo, doctoras. Entonces, decía que el niño normalmente se produce lesiones por maniobras obstétricas o por mala maniobra, a pesar que a veces, llamémoslo así, son buenas maniobras. Las buenas maniobras son aquellas maniobras en las cuales pues, el paciente al médico le salva la vida al niño y tiene que hacer maniobras de salvataje importantes a último momento que provocan a veces fracturas. En este caso está como que es indicado, porque yo prefiero que tenga una fractura un niño que se la voy a curar a que se me muera o tenga una asfixia o que tenga una parálisis cerebral como secuela de eso. Pero también hay pacientes, como en todos lados, hay pacientes profesionales buenos y malos, de los cuales espero que ninguno de ustedes sea así, en los cuales también se ponen, ¿cómo se llama? Lo hacen de mala manera o lo hacen muy bruscamente y ya se provocan fracturas a ese nivel. Veamos aquí, mecanismo de clasificación vemos que fracturas transversas, hay oblicuas, esferoideas y desplazadas. ¿Cuál es el mecanismo de fractura?
Perdón un momento. Puede ser principalmente y la mayoría de casos por traumas de muy alta energía, accidentes de tránsito, atropellamientos. Repito, la masa muscular del fémur, del muslo, en este caso el muslo, es tan gruesa, tan fuerte que a veces un golpe normal, una caída, no produce mayor problema. Pero en un paciente mayor de 70 años, como vemos en la figura de abajo, que se cae en el baño o se golpea directamente con el filo de esa bañera, que son traumas de baja energía, puede provocar algún tipo de alteración a ese nivel o fracturas. A pesar de tener una gran masa muscular, obviamente en el paciente anciano, recuerde que va perdiendo masa muscular, a diferencia de ustedes, los jóvenes, que tienen mucha mayor masa muscular a ese nivel. Perfecto. Entonces, es importante saber que el traumatismo más importante, lo que más se ve, es un traumatismo violento de alta energía. Ya. Bien, doctor. Entonces, estos son los mecanismos principales y el que mayormente se ve es el de alta energía. El paciente, por ejemplo, aquí atropellado o simplemente que se ha volcado el carro y tiene una fractura a ese nivel inmovilizado completamente. ¿Cuál es la clínica? Dolor muy violento, es un dolor terrible, es un dolor muy fuerte, es un dolor muy difícil de tratar, tanto así que el paciente no lo tolera con nada y hay que poner grandes dosis de analgésico, inclusive hasta de morfina, para tratar de calmar un poco ese dolor. La impotencia funcional, este paciente absolutamente no puede mover esa pierna porque si usted le levanta la pierna como que cuelga y cae así. La pierna cae totalmente así cae totalmente la pierna como que estuviera desprendida y solamente agarrada totalmente de la piel. El muslo está cortado, la pierna está en rotación externa, hay una movilidad nómala, hay una lesión neurovascular importante a ese nivel. En estado general vamos a tener que hay hemorragia, estado de choque, lesión asociada a la distancia pudiera haber, o también lesiones cercanas cutáneas a nivel de la zona de la fractura vascular y neurológica. Listo. El gol estándar para el tratamiento de la fractura sigue siendo la radiografía. Vemos aquí en una radiografía anteroposterior y algo lateral, si se podría hacer, en la cual nosotros logramos ver básicamente toda la fractura. Siempre recordemos, doctores, que hay que pedir una radiografía AP y anteroposterior y lateral de fémur o de muslo que incluya cadera y rodilla. Así tenemos que pedirla porque pueden haber, recordemos que los extremos, tanto el proximal, que es la cadera, como el distal, como el fémur, pueden de una u otra manera tratar de dar indicios importantes de que son más débiles y se puede fracturar. A veces puede haber fracturas añadidas en cualquiera de las otras dos zonas sin que nosotros lo sepamos. O pensemos que es lo más obvio nada más, ¿no? Y según la línea de fractura pueden ser fracturas simples, fracturas complejas, fracturas comminutas o fracturas bifocales, ¿no? Las cuales según la zona, en la zona proximal y en la zona media son más frecuentes, las transversas, las oblicuas, las segmentarias, que son las oblicuas y las comminutas y las espiroideas. Y vemos aquí ejemplos, doctores. Miren aquí esta fractura simple, transversa a nivel del tercio medio de la diáfisis del fémur, donde está cabalgada totalmente, significa que se ha salido de su sitio, se ha montado, o sea que se ha ido hacia un lado y se ha cabalgado. O esta fractura espiroidea, que justamente comienza a este nivel, ya no se la considera subtrocantérica, sino que como comienza acá, es un trazo espiroideo que tenemos a nivel del tercio medio del fémur. Miren esta otra fractura severísima por un trauma importante.
es una fractura que tiene 2 fracturas a la cuenta, se llama fractura segmentaria de fémur, porque tiene 2 segmentos. Las fracturas segmentarias son graves, son van a perder doblemente sangre de lo que pierde una fractura normal de fémur, y son graves, que se complican muy frecuentemente con embolias pulmonares. La fractura de la O la divide en fracturas tipo simples, tipo A, cuando solamente tienen un trazo de fractura. Las tipo B son aquellas fracturas que son así mismo, pero que tienen un tercer fragmento añadido, en la mariposa o alguno así. Y las tipo C son aquellas que son complejas o conminutas y tienen todos más fragmentos. Las segmentarias entran en este grupo, las que les dije hace un ratito. Y aparte de eso, también algunas segmentarias que son multifragmentarias internamente, que son más graves todavía. En todo caso, estas de aquí son fracturas tipo A, B y C, a pesar que Wilkes los clasificó también en fracturas tipo 1, las de trazo simple con pequeña conminución, así le digo. Trazo tipo 2, con trazo simple, pero con una conminución mayor o igual al 50%. Y trazo 3, que son todas estas de aquí, con minución mayor de un 100% y todo el fragmento se está totalmente fracturado. Tratamiento. ¿Cómo tratamos las fracturas de fémur? Las fracturas de fémur las tratamos de la siguiente manera. Veamos ahí este paciente que se le ha puesto una placa. ¿Y saben este paciente qué es? Lastimosamente alguien me puso esa diapositiva de sus compañeros anteriormente. Y saben esto de aquí, se trata de un perro, ¿no? Para que lo conozcan. Miren el rabo, la cola, la parte de la pelvis que es diferente totalmente y es un perro, ¿no? Pero bueno, sirve para, fijémonos solamente en el fémur, porque le van a ver eso y qué será eso, porque es la cola del perro. A nivel de la diáfisis de fémur se puede hacer este tipo de osteosíntesis que se llama, la diáfisis del humano, perdón. La diáfisis del humano hacemos este tipo de osteosíntesis que consiste en una placa o una osteosíntesis más o menos con 7 tornillos, ¿no? Esto es una buena técnica, excepto que en la actualidad ya no se usa tanto. ¿Por qué? Porque este tipo de osteosíntesis provoca salida, porque tenemos que abrir piel, subcutáneo, tejidos, músculos, hacemos a un lado para llegar al fémur y vamos a perder el hematoma de fractura, ¿ya? Pero en otros pacientes, por ejemplo, lo que se usa idealmente a este nivel son clavos intramedulares. Es lo ideal que se usa en los adultos, a pesar de en los adolescentes, en los niños mayorcitos. Esto se usa clavos. Clavo intramedular, que es lo ideal porque es un hueso largo y es el tratamiento por excelencia. Ocupa el canal medular y da una estabilidad de adentro hacia afuera. Ay, perdón. Sí, buenas. Buenos días. Sí, dígame, con él habla. De fémur de la diáfisis es el enclavijamiento endomedular. Vemos un paciente que se le ha puesto una férula, una tracción de férula tipo Sager, en la cual se jala del tobillo y del pie para mantener alineado el foro de fractura y relajar los músculos y calmar el dolor. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento ortopédico? Pues el tratamiento ortopédico va a ser en fracturas de fisura de fémur en niños menores de 4 años. Entonces decía que el tratamiento ortopédico más damos principalmente en niños por debajo de 4 o 5 años, en fracturas muy conminutas que a veces pega sin ningún problema, se hace una sola masa ósea, y sobre todo cuando hay negativas de pacientes para ser operados. Este es un tipo de férula de Thomas que se usa en un hospitalizado para estabilización temporal de la fractura hasta que se haga el procedimiento quirúrgico. Se mantiene levantada la férula con este tipo de marco balcánico, de arco,
y se hace tracción cutánea para tratar de estabilizar el paciente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Paciente con esqueleto inmaduro, el enclavijado intramedular es el tratamiento de elección. Antes se usaban clavos intramelulares tipo Kuncher, que tienen la forma interna como un trébol o medio trébol, pero ya no se usan tanto porque lastimosamente notaron ser que eran muy rígidos y la fémur tiene una curva hacia adelante anatómicamente, una curvatura anterior, y a veces hacían que el fémur se ponga más recto. Esas bandas de tensión hacían que se haga mayor cantidad de pseudoartrosis. Entonces lo que más usamos son los clavos cerrojados. A este nivel, aparte que los de Kuncher los comenzaron a usar o estabilizar por encima de la Segunda Guerra Mundial, cuando estos pacientes, lo inyectó Kuncher en esos años, los pacientes o los soldados heridos, caídos en batallas, accidentados en batalla, venían con fracturas de fémur, ya sea y se cogían este clavo y se lo ponían inmediatamente y estabilizaban sus fracturas. De esta manera, pues lograron mejorar mucho esta situación. Entonces, el término estabilizar significa lograr mediante un medio inmovilizador interno o externo o combinado que los fragmentos óseos, una vez reducidos, no corran riesgo de futuro de desplazamiento y la presencia de macromovimientos constantes que no sean más allá de 2 milímetros. Perfecto. Vamos a ver aquí. Este es un paciente con una fijación externa, donde se le hizo tracción y se ha colocado un tutor externo, que también es una forma de tratamiento en muchos pacientes, sobre todo los pacientes con fracturas expuestas por armas o por heridas de arma de fuego. Ustedes saben cómo está la delincuencia actualmente. Estabilizar de entrada, lavar, como recordamos la vez pasada, y colocar una fijación externa. Miren este paciente que se colocó un híbrido. Este es un paciente con una fractura por herida de arma de fuego a nivel del tercio medio de fémur, tercio proximal con medio, y se le colocó un clavo intramedular, como vemos aquí, y aparte se le colocó un tutor externo a este nivel así, ¿no? De esta manera, yo le digo un híbrido porque se hizo 2 tratamientos que no eran más o menos igual, a lo mejor, pero dio excelente estabilidad, como ustedes lo ven, ven aquí el pedazo de la bala todavía que queda ahí a ese nivel. Y las principales complicaciones de estos pacientes pueden ser posquirúrgicas y quirúrgicas. Entonces tenemos que hablar principalmente de la principal, ya la mencionó algo su compañero, que era la embolia pulmonar y la embolia grasa. Hay una diferencia, la embolia grasa es hecha o se forma con kilomicrones de grasa que tiene a nivel del hueso y todo lo demás, pero los movimientos de remolino que se hacen se forman y van a los pulmones y tapan una arteria o una vena, embolia grasa. Pero también pueden haber la embolia pulmonar típica solamente por un coágulo de sangre, en el cual se forma por estos remolinos mismos y viaja y va directamente a los pulmones y puede taparlos y provocar una embolia pulmonar. Todas estas situaciones son graves y pueden provocar graves y serios problemas a este nivel. Sobre todo, inclusive hasta la muerte. Infecciones óseas puede haber pseudoartrosis, puede haber fractura del hueso, desplazamiento, migración de clavo, deformidad angular rotacional y todo esto. En conclusión, las consideraciones postoperatorias tenemos que hablar que estos pacientes pueden movilizar precozmente la articulación. Hay una carga progresiva con muletas a las 24 a 48 horas. La terapia física en el hospital se puede hacer sin ningún problema inicial y van a tener un rango de movilidad importante y ya casi de actividad física y deportiva después de los 3 a 6 meses. Perfecto. Preguntas con respecto a diáfisis de fémur, doctores. Ortiz, ¿entendiste? Sí, doctor. Jocelyn Cañara, ¿entendiste, Jocelyn? ¿No escuché? Uy, estoy sordo. No se le escucha ahora, pero bueno, entiendo que sí. Ariana, ¿entendió, Ariana? Sí. ¿No tienen alguna duda alguno de ustedes de lo que hemos explicado? Sino para pasar a la región supracondyle de una vez. Listo. Vamos a... Bien, ¿alcanzan a ver, doctores? Perfecto, vamos. Fracturas supracondíleas femorales. Epidemiológicamente, frecuente en adultos jóvenes por trauma de alta energía. Miren este copiloto, llamémoslo así, que va al lado de la persona que va manejando, va sentado y un accidente de un choque frontal provoca que el panel golpee directamente sobre las rodillas y provoque una fractura de este tipo. A pesar que puede provocar también una fractura de fémur, de tercio medio o también luxación de cadera o fractura de cadera. Aparte de eso,
Gracias. Este es. Aparte de eso, tenemos que ver también la situación de que puede ser en un paciente anciano con caídas menores con apoyo de su rodilla. En pacientes también accidentados pueden corresponder también hasta el 10% de la fractura del fémur distal, pueden ser de tipo expuesta. Como vemos en este caso, el hueso se fracturó y por acción muscular lo lleva hacia otro lado y perfora la piel y se sale hacia el exterior. ¿Cuál es la anatomía? ¿Ya hiciste eso? Sí, una tarea y lo vi que no necesito. Ya. Anatomía. La región supracondiliar femoral es una zona comprendida entre los cóndilos femorales y la unión de la metáfisis con la diáfisis. ¿Qué significa? Que más o menos corresponde a los 10-15 centímetros finales o distales del fémur. Y la reconocemos porque es la zona donde comienza a ensancharse en este nivel la región del fémur distal. Este ensanchamiento forma dos cóndilos, un cóndilo lateral y un cóndilo medial, que se extiende distalmente. Y en estos casos vemos aquí, en este ejemplo, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, la región o la cara rotuliana, donde la rótula se articula, un epicóndilo lateral, un epicóndilo medial, genuvalgo y genuvar. Vemos la acción, las diversas inserciones musculares que van a provocar de una u otra manera patrones de desplazamiento característicos. Los gastrocnemios, por ejemplo, flexionan al fragmento distal y producen desplazamiento de angulación posterior. Aquí está la inserción distal de los gastrocnemios, o también llamados gemelos. Aquí este nivel, miren que viene aquí, se inserta aquí, y se hace que el fragmento distal hacia posterior. Y en cambio, el cuádriceps y los isquiotibiales traccionan hacia adelante, y eso provoca acortamiento también de la extremidad. El mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión, la mayoría de las fracturas de la porción distal del fémur son de traumas directos y también asimismo por traumas directos o traumas directos en personas jóvenes, pero de muy alta energía, y en personas mayores por traumas de muy baja energía. Vemos aquí un paciente que cae de la moto, cae de rodillas, o este paciente que salta y va a golpear directamente sobre la baranda, o este anciano que golpea o se cae y golpea directamente su rodilla sobre ese sitio. El diagnóstico siempre es clínico. Clínicamente vamos a notar nosotros el dolor intenso que existe al haber una palpación a ese nivel, la incapacidad funcional total, el paciente no puede levantarse por nada del mundo, hay un aumento de volumen, edema. Y las imágenes principalmente que nosotros vemos sigue siendo la radiología, ¿no? Una radiografía antero-posterior y lateral de fémur distal o de todo el fémur que incluye cadera y rodilla para verificar la fractura de fémur añadida. Y vemos aquí una imagen de una fractura de fémur a nivel de la región intercondilia que se ve perfectamente y una proyección lateral para ver cómo se ve. Ven acá, esta de aquí es una fractura supracondilia femoral, donde es una fractura intraarticular compleja a este nivel, con una gran conminución de los fragmentos, ¿no? Y siempre a veces es bueno pedir radiografía del lado contralateral para la planificación operatoria. Aparte de eso, siempre recordemos que la radiografía, si ya del fémur proximal, medio distal, debe de ir una radiografía completa de todo el fémur, tanto con la cadera incluida como la rodilla incluida. A veces pedimos resonancia magnética nuclear o arteriografías para determinar en la resonancia si hay lesión aparente de lesiones de ligamentos o meniscos asociadas. Y aparte, en caso de una luxación de la rodilla, lo que principalmente se produce son lesiones vasculares, como en este caso vemos en la letra A y B, donde hay un stop de la arteria femoral a este nivel que se hace poplitea, y vemos cómo se logra, hay un stop o se corta la circulación a ese nivel, que muy probablemente terminen en una amputación. La clasificación de las fracturas ya la mencionaron, pero la dividimos en A, B y C. Las tipo A son todas estas. Son aquellas que no intervienen o no dañan la articulación. Por lo general son supracondilias puras, supracondilias que pueden ser bifragmentarias, trifragmentarias o multifragmentarias, ¿no? Pero no dañan la articulación y están por encima de los cóndilos. La tipo B es una fractura solamente sagital o tangencial, que puede ser tanto del cóndilo medial, del cóndilo lateral, como en este caso, como del cóndilo medial, o también del cóndilo posterior, la fractura sea posterior.
De esa manera nosotros logramos verificar o ver que hay lesiones importantes, tanto en un cóndilo como en otro cóndilo que actúa parcialmente o que lesiona parcialmente la articulación, la superficie articular. Y por último, las tipo C, que son aquellas que tienen todo, una parte supracondilia y una parte intercondilia y afectan o comprometen la circulación colateral total o comprometen la parte articular total. Vemos la supraintercondilia, la supraintercondilia multifragmentaria. ¿Cuál es el tratamiento? En pacientes que tengamos nosotros con una fractura supracondilia femoral no desplazada menor a 2 milímetros o 3 milímetros, lo ideal es colocar una yeso, en este tipo, un tipo cilindro de yeso, un yeso pleuropédico, que se ubique normalmente de la mitad del muslo hacia el tobillo. Fracturas desplazadas, esto es otra cosa, ya lo voy a explicar. Y también pueden ir este tipo de tratamiento que lo hemos visto en cadera, que es el dispositivo clavo-placa, en el cual se coloca un clavo con un tornillo aparentemente de 90 a 95 grados, de esta manera, y se coloca un clavo con 95 grados, como dije, y se coloca una placa a nivel de la diástasis. De esta manera son tan largos que van a ser congruentes y van a estabilizar totalmente esa zona supracondilia femoral. A este nivel vamos a ver placas bloqueadas con tornillos de ángulo fijo. Placas periarticulares, pueden ser esta parte aquí, y también los clavos intramedulares retrógrados. Significa que se abre la articulación y se introduce por ahí ese clavo. También se pudiera utilizar en ciertas fracturas expuestas o no expuestas, algunas veces, un tutor externo o fijación externa. De esta manera vemos cómo se estabiliza la fractura a este nivel. Es importante la parte lesionada, ayudarla a mejorar porque se hace ejercicios de movilización activa a nivel que se hace deambulación con bastones o se trata de que se recuperen lo más rápido posible. Y en pacientes osteoporóticos como los ancianos logramos muchas veces que la consolidación sea hasta mayor a 12 meses. Pueden existir complicaciones también en estos casos. Por ejemplo, fracaso de la fijación del hueso, se puede volver a fracturar el hueso. Pseudoartrosis cuando el hueso no consolida o no pega. Trastornos como infección a este nivel. Y también, aparte de eso, mala posición o mala unión que puede existir ahí. Artrosis postraumática que se puede ver en diferentes tipos de casos o situaciones. Rigidez de la rodilla que se puede ver en muchas otras situaciones además. Estas son las complicaciones más frecuentes de una fractura supracondilia femoral. ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que más o menos lo que se habló. Y vamos a hablar para terminar la clase algo de rótula. Me avisa si alcanzan a ver o no, que acabo de poner en las diapositivas. ¿No se ve? No, no se ve. A ver, nuevamente. Vamos nuevamente. Asumo que ahí sí. Sí. Bien. Vamos a hablar de rótula. ¿Qué es la rótula, doctores? La rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene huesos sesamoideos. ¿Cuáles son los más importantes de los sesamoideos? Son, por ejemplo, el sesamoideo a nivel de los dedos y a nivel de los pies. Estos dos sesamoideos son importantes verificar que están bien ahí para hacer de una u otra manera que esté ubicado en la parte anterior de la rodilla, ¿no? Tiene una forma circular, a pesar que los anatomistas también hablan de una forma triangular de base superior y de base inferior, una cara ventral que está hacia adelante y una cara dorsal que está hacia atrás en relación con el fémur, justamente en el surco intercondilio. Ya dije, tiene una forma circular, ¿no? Pero dice dibujan, regresa. Sí, tengo que dibujar todos estos cuatro. El fósforo, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno.
Bueno, y esta es la forma radiológica donde se observa, doctores, la patela o la rótula, ¿no? Vemos aquí en el surco intercondilo, la rodilla está en extensión y es importante verla en el centro, ¿no? Vemos la región supracondilia, la región de los cóndilos, tanto el lateral medial, recordemos que el lateral lo reconocemos porque el peroné siempre está hacia lateral o hacia afuera, y el cóndilo medial que está acá. Epicóndilo por la parte de arriba, lateral, y el epicóndilo medial por esta parte de acá. La meseta tibial o cóndilo también le llaman tibial lateral o medial, y parte del peroné y la cabeza del peroné que la llaman, y la tibia el resto para tenerla presente. A este nivel vemos claramente la función específica y la anatomía de la rótula. Perdón, repito. Anatómica donde la rótula, que está ubicada en el centro, en la parte anterior, en el surco intercondilo del fémur, tiene a su haber, se inserta en la parte superior, en la parte proximal, el músculo cuádriceps. Recordemos el músculo cuádriceps formado por 4 grandes músculos, anatomía de primer año, el recto anterior, el vasto interno y por debajo de ellos el cuadrado plural. O sea, 4 músculos que forman el músculo cuádriceps, que es el músculo más importante de la locomoción, el que inicia el despegue para caminar, el que inicia el despegue para correr, el que está duro y está fuerte en el momento de que sube una escalera o baja una escalera, ese es el cuádriceps. Por eso cuando nosotros operamos miembro inferior, lo primero que mandamos a hacer al rehabilitador, al fisiatra, es que fortalezca totalmente el músculo cuádriceps para que el paciente pueda, mientras está sentado, incorporarse. Sirve para todo, cuando está bailando, cuando están jugando fútbol, cuando están haciendo cualquier actividad deportiva, cuando están subiendo escaleras y bajando escaleras, cuando están corriendo, cuando la novia lo sigue y no se quieren dejar ver, también sirve ese músculo para tratar de correr en ese momento. Entonces, ese es el músculo cuádriceps. Y por debajo, la rótula acá está unida por esta cintilla llamada tendón rotuliano, que ocupa el polo inferior de la rótula y se inserta a nivel del tubérculo tibial. ¿Okay? Tubérculo tibial. Y tendón rotuliano para abajo. Juntos, estos 3 elementos, rótula, cuádriceps y el tendón rotuliano que se centra en el tubérculo de la tibia, está considerado como la parte importante, más importante del aparato extensor de la rodilla. O sea, cuando ustedes extienden la rodilla totalmente, la pierna, la rodilla normalmente, pues esos últimos 15 o 20 grados de extensión de la rodilla lo hace el aparato extensor. Tanto así que este aparato extensor, sus principales funciones, actúa aumentando el brazo de palanca del cuádriceps a nivel del cuádriceps femoral, guía las fuerzas entre el componente femoral del cuádriceps y el tendón rotuliano a este nivel, y también protege la anatomía posterior de la región propiolinea. Miremos aquí una anatomía importante de esto, donde vemos claramente la rótula, el tendón rotuliano y el cuádriceps arriba. Parte del aparato extensor de la rodilla, como decía. ¿Cuáles son los mecanismos que se rompe la rótula? Aquí lo vemos, el mecanismo puede ser directo o indirecto. El más frecuente, yo diría en el 90% de los casos, es el directo. Vemos a este chico que está patinando, se trastabilla por una irregularidad del piso y se cae con su rodilla golpeando directamente sobre el pavimento, ¿no? Este trauma se da principalmente también en pacientes, por ejemplo, con accidentes, sobre todo deportivos, golpes directos en la cara anterior de la rótula sobre una queda fuerte sobre la rodilla, o puede ser indirecta, ya le digo, a este nivel, cuando hay una contractura involuntaria grave y seria a nivel de los tendón del cuádriceps y del tendón rotuliano y provoca de que la rótula se haga para cualquiera de los dos lados. La rodilla da como resultado también que se pueda fracturar, aunque la menor cantidad de casos produce eso, principalmente, ¿no? Vemos aquí claramente donde vemos de una u otra manera la fractura o lesión indirecta que pueda producirse. Estas fracturas pueden
clasificarse de una u otra manera en fracturas verticales, la A, las tipo B marginales o subcondrales a este nivel. A pesar que también pueden ser clasificadas, según Duparc, en las que son a nivel del tercio inferior de la unión con el tercio medio, transversalmente la tipo 1, la tipo 2 es una conminución del fragmento distal de la tibia y la tipo 3 es una fractura conminuta total de la rótula. Momento. Antes de eso, miremos cómo es una fractura de rótulo patela. Vemos cómo se ve una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral, cómo se ve partida totalmente en el centro. Realmente lo que más nos ayuda muchas veces es una imagen lateral para ver la fractura a este nivel y los diferentes tipos de tratamiento que se usan, que ya los vamos a ver. ¿Cuál es el diagnóstico de estos pacientes? El diagnóstico, como siempre, debe ser clínico primero. Se hace un examen clínico del paciente, tenemos el antecedente de una caída o un accidente de tránsito y tenemos un dolor importante a nivel de la parte anterior de la rodilla, principalmente a nivel de la rótula o patela. Aparte de eso, tenemos también, importantemente esto, la clínica también, que se puede dar un proceso inflamatorio, limitación de dolor. Y miren esta foto donde al haber una rotura total de la rótula transversal, se ve como que le hubieran dado un machetazo, un hachazo, decimos nosotros a ese nivel, con esa gran deformidad anatómica, se podría decir a ese nivel. Y el hematoma también que se podría ver en pacientes que solo tienen fracturas o marginales o no tan graves o no tan muy comprometidas. Pueden haber escoriaciones y heridas a este nivel. Hay que tener presente todo ese tipo de lesiones. La exploración clínica va a ser tratando de mover la rótula como la está agarrando aquí este médico y le está moviendo para cualquiera de los lados para ver si hay algo anormal, o también se puede hacer pinchazos, como llamados así aproximadamente pinchazos de una artrocentesis que se llama, para hacer de una u otra manera sacar líquido cuando hay líquido inflamatorio de ese nivel. Ya hablamos de clasificación, pero clasificaciones básicamente son, según Bostrom, separación mayores a 3 milímetros, fracturas transversales no desplazadas, transversales desplazadas, fracturas del polo inferior, fracturas del longitudinal, fractura conminuta no desplazada, fractura conminuta desplazada, o la fractura subcondral que estamos hablando, así como que fuera despostillada la. El tratamiento va encaminado a dar tratamiento si es que la articulación, si es que el hueso está máximo separado 2 milímetros, como en este caso que se ve aquí en AP, a pesar que en la lateral se ve totalmente desplazado. Esto es más de 2 milímetros, tratamiento quirúrgico, pero cuando son no desplazadas, se hace o se inmoviliza, como lo vimos anteriormente en la sopracondylar, con un yeso total del muslo hasta el tobillo, ¿no? Un típico cilindro de yeso a ese nivel. Miren acá esta fractura, a este nivel también, tercio medio transversal, que son la mayoría y las más frecuentes. Y este es el tratamiento, ¿no? Un yeso inguinopédico de la mitad hacia acá, incluido hasta la base de los dedos, o si no, un inmovilizador de rodilla, como lo vemos aquí, para tratar de inmovilizar totalmente la rodilla, que está más o menos a este nivel. La ventaja de este es que no va a mover en ningún momento y va a estar ahí presente en todo momento. Y acá el paciente muchas veces se saca esto y puede provocar que la fractura se vuelva a ser mucho más grande o que se desplace. ¿Cuándo operamos una rótula? Se opera prácticamente cuando tiene más de 2 milímetros de desplazamiento, cuando tiene más de 3 milímetros de separación de fragmentos, cuando hay una disrupción del mecanismo extensor, cuando hay una fractura conminuta o fracturas osteocondrales, cuando hay fracturas marginales o de trazos longitudinales o fracturas expuestas. Veamos aquí en este esquema, este dibujo donde se ve una incisión quirúrgica, lleva la rótula y se pasan 1 o 2 alambres cruzados y se coloca con este tensador de alambre a este nivel, todo circular así, para tratar de estabilizar totalmente. Luego se hace un nudo a este nivel o un entorchado y se corta por los dos lados, haciendo una especie de esquema o tabla para ver el tratamiento. Ya dijimos que cuando son fracturas no desplazadas, hacemos tratamiento con yeso por aproximadamente 6 semanas. Luego de eso, si es que tuviera una mayor escalón articular mayor, o si es que 3 milímetros de desplazamiento le dan, dígame, hola. De un paciente, ya te digo, la fractura desplazada es un cerclaje con alambre, como lo que acabamos de ver, o también una osteosíntesis con tornillos. Pero cuando hay una conminución severa, significa que hay una
un desplazamiento importante y muchos fragmentos que no se puede reconstruir, se hace pateletomía parcial o pateletomía total. Ya vamos a ver. Y las fracturas osteocondrales que se pueden dar, que muchas veces se las o se las retira por parte artroscópica o se las fija por vía artroscópica. Miren este ejemplo de la fractura más típica, una fractura transversal desplazada. Se ha colocado un tipo de 2 alambres con un cerclaje, ya a ese nivel, 2 clavos de Kirchner y un cerclaje en 8 para dar estabilidad a esos fragmentos. Esta es, a pesar que no es el caso, pero esto de aquí es un codo, no sé por qué está aquí, esta es una cadera, pero básicamente sirve para ejemplificar que también se hacen reducción con tornillos y se fijan a este nivel como que si fuera esto la patela, ¿no? Miren esta en un paciente que tiene una fractura transversal, pero tiene toda la parte media de la patela totalmente fragmentada o multifragmentaria que muchas veces no se puede reconstruir. Aquí se ve reconstruida, pero obviamente cuando no se puede reconstruir, se sacan esos huesos, esos huesecillos y va a quedar una patela mucho más corta como esta y se le hace una osteosíntesis de abajo hacia arriba preferiblemente para que de una u otra manera llegue en el mejor sitio. Cuando hay una comminución severa, una patelectomía total se hace en este tipo de casos. Se hace una comminución severa, lesión extensa condral, reconstrucción tendinosa y defecto de 3 a 4 centímetros. A este nivel se logra unir solo el tendón del cuádriceps con el tendón rotuliano y no encontramos la patela. Algo sirve, a pesar que pierde gran posibilidad del aparato extensor de la rótula. Las complicaciones de este paciente con rótula son infecciones del 2 al 10%, redez articular, pérdida de la fijación externa, amplitud del movimiento de la rodilla, inestabilidad rotuliana que se pueden presentar. Ejemplo de complicaciones de fracturas de rótula, a veces no pegan y se hace una pseudoartrosis, a veces se puede necrosar algún fragmento grande a ese nivel o mediano o pequeño de la rótula, a veces también puede haber una artrosis femoropatelar, miren cómo está la rótula a este nivel que debe de estar perfectamente congruente y acá está como tomada en este nivel, o cuando hay algún tipo de infección a este nivel, ¿sí? Listo. Esto con respecto a rótula. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? Enrique Rafael, ¿entendiste?